¿Cómo se pasa de un simple boceto de la observación de la realidad a crear un lenguaje de signos totalmente abstracto? Bueno, en este análisis vamos a desarmar ese proceso. Y les adelanto algo, no se trata de magia, es una rigurosa, llamémosla gimnasia del lenguaje visual, un entrenamiento metódico de la percepción y, por supuesto, de la mano. Para entender bien este viaje, vamos a seguir un mapa muy preciso. Nuestro recorrido se va a dividir en 5 etapas fundamentales que nos van a guiar paso a paso desde un origen que es común para todos hasta 2 destinos muy diferentes en el mundo de la abstracción. Todo gran viaje, como sabemos, tiene un punto de partida, y en el análisis formal ese origen es crucial. Para todo este ejercicio, el punto de partida de cualquier experimentación visual es uno y solo uno. Y aquí lo tenemos. Es un apunte básico, un boceto tomado del natural que va a funcionar como nuestra ancla en la realidad. Es, digamos, nuestro punto cero, una representación fiel, casi un documento. Cada transformación, cada uno de los experimentos que vamos a ver, nace de esta simple y honesta observación. Y esto nos trae a la pregunta central, la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Cómo es que se transita de la simple representación de un objeto a la invención de un idioma visual que tiene sus propias reglas, su propia sintaxis? Bien, a partir de este origen común, el camino se bifurca. Nos encontramos frente a una decisión de método que es fundamental, porque no define solo 2 técnicas, sino 2 filosofías artísticas que son completamente distintas. Por un lado, tenemos la tendencia A, la constructivista, racional, analítica, muy geométrica. Se apoya en lo que llamamos una red compositiva para organizar la imagen y su objetivo es la síntesis de planos. Por otro lado, la tendencia B, la expresionista. Esto es pura intuición y gesto. Aprovecha el accidente, la mancha, la fluidez de lo que se conoce como grafismo cursivo. Es la razón contra la emoción, la estructura contra la espontaneidad. Este diagrama que vemos es básicamente el mapa completo de nuestro viaje. Miren con atención. Desde el apunte básico en el centro se abren las 2 vías, la A y la B. Y noten algo muy importante. Cada vía tiene 2 movimientos. Primero, un impulso hacia la complejidad, hacia la saturación del espacio, y después, un camino de regreso hacia la síntesis y la simplificación. Es un ciclo completo de experimentación. ¡Perfecto! Ahora sí, vamos a sumergirnos en el primer camino. Exploremos este mundo metódico y ordenado que nos propone la razón constructivista. A ver, la herramienta fundamental de esta vía es la red compositiva. Pensemos en ella como una especie de esqueleto, una estructura invisible que se impone sobre el dibujo. Pero ojo, no es una cárcel para la forma, para nada. Es más bien un sistema de traducción que convierte el lenguaje de la realidad que observamos al lenguaje de la pura geometría. Lo fascinante aquí es ver cómo un mismo principio se puede aplicar a elementos distintos. Si miran a la izquierda, la red se usa para saturar la línea, para volverla más compleja. Ahora fíjense a la derecha. Esa misma lógica de saturación se lleva a la textura, donde cada plano se rellena con un módulo gráfico diferente. El método, como ven, es consistente. Lo que cambia es el elemento. Este es el recorrido completo de la vía ágea. Se comienza con una reinterpretación geométrica. Se avanza hasta saturar la red con el máximo de complejidad visual posible. Y luego se inicia el camino inverso, la simplificación y la síntesis, hasta que todo decanta en un lenguaje esencial de puros signos geométricos. Aquí vemos un concepto clave de esta vía, la decisión de abrir las formas. ¿Qué significa esto? Que en lugar de respetar los contornos del objeto original, el artista los fragmenta, los subdivide en nuevos planos geométricos. La botella, la copa, la mesa, todo se descompone para ser reorganizado según la lógica interna de la red compositiva, ya no de la realidad. Muy bien. Dejemos atrás la razón y el orden por un momento. Vamos a explorar ahora el segundo camino. Ese territorio donde lo que reina es la intuición, el gesto y, muy importante, el accidente. La técnica central aquí es el grafismo cursivo. Imaginen una caligrafía personal, un trazo que es casi una extensión del cuerpo. Es espontáneo, es rápido, y en él la energía del movimiento es mucho más importante que la exactitud de la forma.
Es el lenguaje del gesto en estado puro. Y aquí lo vemos en plena acción. Es importante notar que la herramienta pasa a un segundo plano. Da igual si es una caña de bambú a la izquierda con su trazo orgánico o un simple bolígrafo a la derecha con su línea fluida. El objetivo es el mismo: liberar la composición, saturar la superficie con una energía gestual y totalmente espontánea. El arco narrativo de la vía B es realmente fascinante. Parte de una explosión de libertad, llega a una saturación que parece casi caótica a través de la espontaneidad y luego, igual que la vía constructivista, también busca la síntesis. Busca decantar todo ese caos en una potente escritura de signos abstractos. El punto crucial en esta vía es la aceptación del accidente. Aquí no se le teme a lo incontrolable, de hecho, se le abraza como una fuerza creativa. Fíjense cómo se utiliza el papel rasgado a mano. La irregularidad del borde no es un error, es la esencia misma del carácter expresivo de la forma. Es un cambio de mentalidad total, del control absoluto a una especie de colaboración con el azar. Y así llegamos al destino. Lo paradójico de todo esto es que dos caminos que son completamente divergentes, dos filosofías opuestas, culminan en el mismo lugar: la creación de un nuevo lenguaje visual, un sistema de signos abstractos. Contemplemos un momento el resultado de ambos viajes. A la izquierda, el alfabeto de signos geométricos, producto de la razón, de la estructura y del análisis. A la derecha, la escritura caligráfica, nacida del gesto, la intuición y el azar. Dos procesos antagónicos que, sin embargo, alcanzan un nivel de abstracción similar, cada uno con su propia y única sintaxis. Y esto nos lleva a la tesis fundamental de todo este ejercicio académico. El modelo, la botella, la copa, al final es solo una excusa, una base circunstancial. Lo que realmente importa no es qué se dibuja, sino cómo se dibuja. El verdadero protagonista es el proceso en sí mismo, esa gimnasia del lenguaje visual. Ahora, la invitación es a llevar esta teoría al taller. Aquí hay una posible guía. Experimentar con collage para entender el valor. Dibujar con la libertad de un bolígrafo para encontrar un grafismo propio. Usar herramientas no convencionales. Y el reto final, intentar definir formas solo con el valor, sin la ayuda del contorno. Es hora de poner en práctica esta gimnasia. Y esto nos deja con una última reflexión. Al final de este recorrido, ¿qué es más valioso en el arte? ¿La capacidad de crear un espejo fiel del mundo que vemos o el coraje de inventar un lenguaje completamente nuevo para interpretarlo? La respuesta, quizá, define la esencia misma de lo que es la creación.